Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, buenos días. El incidente entre un caza y un dron ha derivado ya en una guerra de versiones. Rusia responde a las acusaciones de Estados Unidos y niega que un caza suyo haya derribado a un dron estadounidense en el Mar Negro, algo que ocurrió este martes ayer. El Pentágono asegura que el avión ruso voló intencionadamente delante del dron. Several times before the collision, the Su-27s dumped fuel on and flew in front of the MQ-9 in a reckless and unprofessional manner. Y le arrojó combustible. Moscú lo ha negado esta madrugada y considera esas declaraciones de Estados Unidos como una provocación. Gillian Ayala, buenos días. Hola Sastre, buenos días. Esta es la primera vez desde que empezó la guerra en Ucrania que aeronaves militares de Rusia y Estados Unidos protagonizan un incidente de este tipo. Y eso es precisamente lo que nos dejaba ayer con la duda de hasta qué punto esto va a suponer, puede suponer o no, una escalada de tensión en el conflicto. Bayo, buenos días. Buenos días. Sí, las interceptaciones entre aviones de la OTAN y Rusia son frecuentes tanto sobre aguas del Báltico como sobre las del Mar Negro. De hecho, unas semanas antes de la guerra, dos cazas rusos escoltaban, como escuchamos, a dos aviones franceses en una demostración de fuerza por parte de las tropas de Putin. Pero un incidente como el de ayer, con el derribo de un aparato, aún por causas no aclaradas, va más allá y revela, como dice hoy el Wall Street Journal, lo cerca que operan las fuerzas de Washington y de Moscú en los márgenes de una zona de conflicto. Vladimir Putin hablaba ayer de la importancia de respetar las zonas de influencia de cada país, zonas que dice se establecieron tras la Segunda Guerra Mundial en un mundo que debía ser, y dice todavía debería ser, multipolar. Mientras su gobierno niega la mayor, el Departamento de Estado estadounidense convocaba ayer al embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov, que dijo que Rusia no ha disparado en ningún momento contra el aparato no tripulado de Estados Unidos y que sus pilotos son profesionales. Lo más inmediato, por tanto, estaba pues en ese incidente, era la duda que arrastraba la noche. Lo político va a estar hoy aquí en España en el Congreso de los Diputados, por la sesión de control, pero sobre todo por las pensiones. Esta mañana los sindicatos se van a reunir para formalizar su apoyo a la propuesta del Gobierno. Lo previsible es que la avalen y por la tarde el ministro de Seguridad Social va a presentar su plan en el Congreso, en la Comisión del Pacto de Toledo, antes de que mañana lo apruebe el Consejo de Ministros. Anoche el ministro Escrivá estuvo en Hora 25 aquí en la SER, criticó la postura de la patronal. La COE se desmarca del pacto porque no está de acuerdo con la subida de las cotizaciones. Y esto respondía el ministro. Yo creo que esto es demagogia pura. ¿Qué quiere que le diga? Me parece demagogia pura, porque lo que estamos haciendo es simplemente cumplir las recomendaciones. A mí me sorprende, dice, la reforma del gobierno, la reforma de Escrivá. Perdone, simplemente lo que estamos haciendo es, digamos, concretando las recomendaciones del Pacto de Toledo aprobado por abrumadora mayoría hace 2 años. La patronal está cada vez más alejada del Gobierno, con el pacto de rentas, con el salario mínimo, con el estatuto del becario y ahora con la reforma de las pensiones. Y el presidente de la COE, Antonio Garamendi, justifica así su posición. Ya vale que aquí hay malos, hay buenos, hago lo que yo quiero y luego esto lo meto, insisto, porque son lentejas y si no las quieres las dejas, etcétera, etcétera. No nos parece el camino, no nos parece que es serio y menos que se quiera acusar a ninguna parte cuando el que no quiere hablar es que estaría obligado a sentarse en la mesa y explicar las cosas. Pero entonces acusa al ministro de mentir. No dice la verdad. El ministro no dice la verdad, decía el presidente de la COE. Bueno, y hay otro asunto que va a seguir hoy en el debate, es el caso Negreira, que destapamos aquí en la SER, con un cambio relevante. La Fiscalía Anticorrupción es la que va a asumir la investigación de los pagos que hizo el FC Barcelona al número 2, ya ex número 2 de los árbitros, Enríquez Negreira. El fiscal general del Estado deja este caso ahora en manos de Anticorrupción por su complejidad y su relevancia pública, dice, y además porque los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito continuado de corrupción. Miguel Ángel Campos. Una decisión de traspaso a Anticorrupción que se explica por la especial trascendencia de los delitos de corrupción investigados en la causa y porque con esta operación se intenta designar a una fiscalía más profesionalizada, experta en la materia y aislada de las posibles presiones del FC Barcelona para el buen término de la investigación. En este sentido, y aunque hay 4 fiscales delegados de Anticorrupción en Barcelona, todo apunta a que a partir de ahora dirigirá la causa el fiscal Ricardo Sanz Gadea, especializado en asuntos económicos y con una dilatada experiencia en la materia. Además de su currículum, juega a su favor que no es futbolero, no le gusta el fútbol y por tanto no frecuenta sus ambientes, por lo que carece de relación con las personas vinculadas a este deporte en Barcelona. Es miércoles, es 15 de marzo.
Son días de mucha economía, además de la reforma de las pensiones. El debate económico pasará hoy también y todavía por la subida de los precios, especialmente el de los alimentos. La inflación que recoge el índice de los alimentos está ya en el 16,6% y esto ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión sobre la efectividad de las medidas que están en vigor. Vamos a tener en estos primeros meses del año una alta volatilidad, pero en niveles mucho más reducidos que los de 2022. La ministra de Economía descarta que la inflación vuelva a subir hasta los niveles que vimos el año pasado. Unidas Podemos le pide a su socio de gobierno, en cambio, que le ponga un tope a los precios. Y desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo critica que se señale directamente al empresario. Insultar, señalar a empresas y a empresarios es un tic antidemocrático que me preocupa como político. De economía también se ha hablado esta semana en Bruselas. Se está hablando de ello. Los ministros de Finanzas de la Unión han sentado las bases para un pacto de estabilidad que ayude, ese es el propósito, que ayude a controlar la deuda pública a partir del año que viene. El objetivo fundamental es que cada país de la Unión tenga un poco más de margen a la hora de fijar su techo de gasto. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión cumplieron el trámite y elevarán ahora su propuesta para la reforma del Pacto de Estabilidad a la Comisión, que deberá concretar antes de que finalice este año. Así que coincidirá con la presidencia de turno que le corresponde a España y que tendrá que coordinar las negociaciones pendientes. No es una carta blanca a la Comisión, advirtió el ministro alemán Christian Lindner, y es que será la Comisión la que tendrá que abordar los asuntos pendientes que pueden terminar condicionándolo todo, como son los parámetros para definir la senda de déficit y deuda que cada país deberá presentar de forma individualizada o el diseño de indicadores numéricos comunes, las metas generales para todos, que de momento se mantendrán en el 3% del déficit y en el 60% de la deuda. Lo que sí se ha introducido es la posibilidad de que los estados revisen sus planes de ajuste con Bruselas cuando haya un cambio de gobierno. En paralelo y sin dejar Bruselas, está la propuesta de la Comisión para abaratar la energía y evitar los picos de volatilidad que se están produciendo desde hace meses, eso de que el precio está en horquillas muy distintas. La Comisión plantea 3 medidas muy concretas que nos va a explicar ahora Javier Ruiz. Buenos días. Buenos días. La Comisión Europea presenta al menos 3 propuestas para rebajar los precios de la luz en los próximos años. La primera es generalizar lo que se conoce como contratos por diferencias, es decir, contratos que pagan distintos precios a las distintas fuentes de producción de energía. La instalación de energía limpia debiera triplicarse en la próxima década, así que la Comisión espera una rebaja de 12.000 millones de euros en gasto por año. En segundo lugar, promueve los contratos de largo plazo para evitar fluctuaciones en el precio. Y en tercero, una reforma del sistema de consumidor, de forma que los consumidores puedan instalar un contador paralelo al de las compañías eléctricas y que tengan derecho a compartir la energía que ellos mismos producen. De momento, la Comisión mantiene la obligación de recortar el consumo de gas para cada país y discute si se mantiene el actual sistema de excepciones de precios. De energía verde, precisamente, va a hablar hoy Pedro Sánchez y el primer ministro portugués en la 34ª Cumbre Hispano-Portuguesa que empieza hoy mismo en Lanzarote. Ambos países quieren reforzar su colaboración energética y también sus planes conjuntos para invertir en las aldeas que están justo en la frontera. Canarias, Elena San Pedro, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tras una primera visita a la Casa Museo José Saramago en Tías, en Lanzarote, el presidente del Ejecutivo y Costa se reúnen 4 meses después de la última cumbre. Clara queda la relación histórica entre Portugal y España, con las similitudes en regiones como Canarias, Madeira y Azores, el corredor ferroviario con Galicia y, en un contexto inflacionista, el concepto común de la excepción ibérica que tratarán en esta 34ª cumbre bilateral a tan solo 3 meses de que España asuma la presidencia semestral de los 27. Asunto esencial el de la excepción para topar los precios de la energía, que la última jornada subieron hasta un 67%. Otros asuntos en esta cumbre celebrada en la isla: el corredor de hidrógeno, avanzar en el tramo Celorico de Aveira a Zamora, el corredor atlántico o la red de transportes, algo que también afecta al archipiélago canario. Nos vamos a ir a Cataluña porque en las últimas horas hemos conocido 2 nuevas agresiones sexuales a menores en esa comunidad. En el Vendrell, un juzgado investiga a 5 adolescentes que habrían agredido
sexualmente a 2 compañeros de 12 años en el patio del instituto. Y en Bagá, los Mossos han detenido a un profesor de instituto también por presuntamente haber agredido a 2 alumnos de prácticamente las mismas edades, 12 y 13 años. Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. En el caso del Vendrell, 2 jóvenes de 15 años que han quedado en libertad vigilada después de declarar tienen prohibido acercarse a menos de 50 metros de las víctimas. Hay 3 menores más que habrían participado en los tocamientos a 2 niños en el patio del colegio, pero que como no llegan a 14 años no se les puede imputar. En el caso de Bagá, los Mossos han detenido a un profesor que presuntamente hizo tocamientos a 2 estudiantes de 12 y 13 años. Las niñas denunciaron que el hombre les había tocado los genitales. Las familias de las menores presentaron denuncia y los Mossos detuvieron al presunto autor de los hechos en la misma comisaría. Y con Ricardo Rodríguez, que está ya en Radio Galicia. Hola, Ricardo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y con Ana Talens, que está en Radio Valencia. Hola, Ana, buen día. Buen día. Con ellos vamos a repasar las historias distintas, las historias que son también noticias en los territorios, empezando, Richie, por una imagen que realmente es increíble, la de la mariscadora que se ha hecho viral precisamente por compartir cómo trabaja en pleno temporal. Se llama María Fontán, mariscadora 2.0 en sus redes sociales. Se ha hecho viral, como dices, al compartir un vídeo en el que se ve como junto a otras mariscadoras, raño en mano, así se llama el aparejo con el que mariscan, pues raño en mano busca almeja en la ría, lo hace en pleno temporal, entre las olas y con el viento soplando. Ver a esas mujeres trabajando en lo que suele ser una jornada habitual, temporales como este son habituales en los inviernos gallegos, ha llamado mucho la atención. Su protagonista ha visto como en pocas horas se ha hecho famosa. Pues el de este vídeo ha sido apoteósico. Siempre subo vídeos y alguno ha sido viral, pero como este, ninguno, la verdad. Esto decía en una de sus múltiples apariciones televisivas en las últimas horas. Después reconocía en sus redes sociales que no esperaba semejante revuelo, y es que sastre, lo que se ve en ese vídeo, como te decía, es bastante habitual. Claro. Trabajan en días mucho peores estas mariscadoras. Lo mejor es que María regresó ese día a su casa con el trabajo hecho: 5 kilos de almeja japónica, medio de fina y 1 kilo de berberecho. Qué bien, es verdad que es admirable, es verdad que es la rutina, pero claro, cuando a veces alguien lo graba y lo sube y te das cuenta de lo que implica la rutina para tantísimas trabajadoras y trabajadores, pues eso es lo que ocurre. Bueno, rutina también estos 19 días de marzo, los primeros del mes, las fallas, y con la historia de una mujer que vive la mascletá con 95 años, Ana. No, es un hombre. Ah, es un hombre. Sí, tenía yo entendido que era una mujer, un señor. Ah, Vicent. Vicent. Pues claro, no podía ser de otra manera. Claro. Tiene 95 años y lleva 30 yendo todos los días a la mascletá, los 19 días de marzo que tenemos disparo en la plaza del ayuntamiento. Él llega a la 1, se coloca en la zona del antiguo edificio de correos, se sienta en su sillita y espera hasta que la fallera mayor da la señal para que comience la mascletá. José Luis Chiclana, que es nuestro compañero, que es un crack, que va todos los días a la mascle a buscar historias, hablaba con él hace unos días. Vicent, 95 años. Sí. ¿Qué le ha parecido la mascletà? A mi m'ha paregut molt bona, no? És una mascletà... Arrea fort, ¿eh? Sí, ha pegat fort. Vicent vive intensamente el final de las mascletaes, agita el bastón, se pone de pie, abre la boca, incluso se enfada si el final de la mascletá no le parece bien y aplaude como un loco si el disparo acaba como a él le gusta. Pues con 95 años es toda una autoridad en la materia. Sí, señor. Hablemos de autoridad con las declaraciones. Abel Caballero vuelve de nuevo, Richie, ahora con un balance del número exacto de visitantes en su ciudad, en Vigo. Sé que te encanta, Sastre, el número exacto de visitantes, ni uno más ni uno menos. Esto es una cifra impresionante. 5.345.759 visitantes en el periodo de Navidad de Vigo. ¿Pero cómo lo sabe? Pues mira, ha contabilizado visitantes en base a los teléfonos móviles, sin contar a las personas que residen en Vigo, más de 5.300.000 visitantes, un Abel Caballero pletórico que comparecía este martes para hacer balance. Lo que no es tan exacto es el retorno económico, pero él también ha hecho su cálculo. Retorno económico. A ver. Bueno, pues hicimos un cálculo. En torno a 1.000 millones de euros. Y esto no contabiliza
el valor de la marca Vigo. Que imagínate, si cuenta la marca Vigo, lo que sería. Aquí la cifra yo no está exacta en todo caso. Ha sido menos preciso, eso te iba a decir. Sí, menos preciso. El otro te gustó, porque hasta el último visitante. En todo caso, el reto para la próxima Navidad es complicado. Han pasado de 2 millones a 5 millones de visitantes en solo un año. Como siga esta progresión, ya veremos, aunque sabes que Caballero dice que nada se le resiste a la mejor Navidad del planeta. Talents, espero para mañana el número exacto de gente que vaya a ver la mascleta de hoy. Vale. Adiós. Adiós. Hasta luego. Esta mañana le recomendamos un libro para pensar sobre el racismo, el feminismo. La obra es de la escritora estadounidense Rebecca Solnit, se titula ¿De quién es esta historia? Y nos la recomienda Pepa Blanes. Rebecca Solnit es la escritora que mejor ha explicado qué es eso del mansplaining. Lo hizo en su ensayo Los hombres me enseñan cosas. Ahora le recomendamos su nuevo libro, ¿De quién es esta historia?, que edita Lumen y que habla de la gran batalla que se libra ahora mismo en la sociedad, la del relato. Todavía queda mucho por hacer en esto de la narrativa, explica la escritora, cuyo ensayo se centra en la importancia del relato para cambiar el paradigma en la sociedad, teniendo en cuenta aquellos colectivos que han estado humillados y cosificados. Explica cómo movimientos feministas como el Me Too o antirracistas como el Black Lives Matter han cambiado la sociedad actual, pero también se ha generado un repliegue de algunos contra ellos, los incels, por ejemplo, capaces de generar noticias falsas. Estoy a favor de la voz, de la agencia, de la democracia y de la igualdad, decía. Esas son mis formas ideales de gobernar este mundo que ha cambiado. Insiste la escritora que defiende el periodismo y la cultura como la base para cambiar el relato negativo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.